hermanos? Es un día muy especial, el día del Señor. Dice nuestro Señor en su palabra que echemos más. Viene Dios. Dios, como Dios. Ahí en las diapositivas tú me ayudas. A veces yo entiendo que a veces le digo, hermanos, nos entristecemos un poco, y eso nos pasa a todos nosotros, pero debemos recordar una cosa: Dios, Jehová, Jesucristo y el Espíritu Santo moran en cada uno de nosotros. Amén, gloria a Dios. Y Él es nuestro ayudador. Dice la Biblia que Él venció el mundo. Y cuando habla del mundo está hablando de la naturaleza pecaminosa, de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y así como Él venció, nos dará también la victoria. Somos más que vencedores, dice su palabra, en Cristo Jesús. Así que, hermanos, debemos confiar. Un predicador decía: los cristianos debemos ser los hombres más optimistas del mundo. Y es verdad. Imagínense, Dios nos ha dado un nombre mejor que el de hijos e hijas. Somos hijos de Dios ahora. Y, hermanos, debemos cada día regocijarnos, alegrarnos y darle gracias a Dios por habernos adoptado como sus hijos, por habernos redimido y porque cada día nos ilumina, nos guarda, nos prospera, nos provee. En realidad, hermanos, Dios debe convertirse para nosotros en el amigo de nuestra confianza. Amén. Debemos buscar cada día tener más comunión con Dios. Hemos preparado nuestro corazón. Ahora viene la exposición de la palabra de Dios para nuestra iglesia. Dios les bendiga, hermanos, amén. Un gusto de poder estar aquí. Se les extraña de verdad cuando Iván se pone triste y ahí dicen: los hermanos, ¿dónde están? Dicen. Y gloria a Dios, ¿no? Un día más en la casa de Dios por la gracia y por la misericordia de Él, ¿no? Y de verdad a mí me da mucho gusto cuando el que se para aquí, dirige, canta, escucharlo, el hablar y citar la palabra de Dios, ¿no? Como decía acá nuestro hermano Iván, que Dios nos ha dado un nombre mejor que hijos e hijas, ¿no? Y es el hijos de Dios, ¿no? Entonces, qué bueno es orar, recitar la palabra de Dios, porque quiera que no, esa palabra ministra nuestra vida, nuestros corazones, ¿no? Porque no son palabras de hombres, sino es la palabra de Dios, ¿no? Amén. Vamos en esta, ahí como estamos, vamos orando, vamos a orar para compartir la palabra de Dios en esta tarde. Si como están, cierren sus ojos y oramos. Padre, en esta tarde que nos hemos reunido aquí, tu pueblo, Señor, y como hoy se leía tu palabra, alumbra los ojos del entendimiento de mis hermanos, para que en esta tarde podamos entender, comprender tu palabra, y seas tú hablando a través de mí, Señor, en tu gran misericordia. Hoy pueda hablar y comunicar tus palabras, que son viva y eficaz, y que esta palabra pueda enderezar nuestros caminos, que muchas veces se tuercen por la necedad de nuestros pensamientos, por el egoísmo y el orgullo de nuestro corazón. Y sé tú en esta tarde ministrando a nuestras vidas, Señor. Sé tú, Dios mío, haciéndonos entender, comprender tu palabra, y que mis hermanos, Dios mío, les des corazón entendido para que puedan recibir y aplicar tu palabra y ponerlo por obra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a... Ahí dice, hay una frase que está ahí en la pantalla. Dice: el orgullo debe morir en ti, o nada del cielo puede vivir en ti. Hoy día vamos a hablar sobre el orgullo y cómo este orgullo es enemigo de nuestra vida de oración. Siempre es bueno explicar, ¿no? Cómo el orgullo va a afectar mi comunión con Dios, va a afectar mi vida de oración. Dice la palabra de Dios ahí: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro,
y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vamos a meditar sobre cómo el orgullo afecta nuestra vida de oración. Y ya de inicio, la persona orgullosa se caracteriza porque es una persona que ora poco, ¿no? Que ora poco, ¿sí? Y vamos a ir explicando por qué una persona orgullosa ora poco, ¿sí? Vamos ahí, el primer punto dice, el orgullo interrumpe la comunicación con Dios. El orgullo como una barrera espiritual. Dice la Biblia, antes del quebrantamiento es la soberbia, ¿sí? Entonces, cuando somos orgullosos, no estamos reconociendo nuestra necesidad de Dios, ¿sí? Cuando una persona es orgullosa, no reconoce su necesidad de Dios. Vamos a ver el otro punto que dice acá. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sí? Hermanos, meditando y reflexionando, el que apaga nuestra vida de oración no es el maligno. Lo que apaga nuestra vida de oración es nuestro orgullo. ¿Sí? Porque muchas veces nosotros satanizamos todo, ¿no? El diablo me pone el sueño, el diablo me pone enfriamiento y todos le echamos la culpa al diablo, pero el que apaga nuestra vida de oración es nuestro propio orgullo. Acá vamos a citar la Biblia. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, velad y orad porque la carne es débil. En ese versículo Jesús está dando a conocer que lo que afecta a nuestra vida de oración muchas veces es nuestra naturaleza carnal, ¿sí? Nuestro cansancio, nuestro agotamiento, ¿sí? Vamos a leer el otro versículo que dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Entonces vemos que hay una lucha entre nuestra carne y nuestro espíritu. Yo a veces cuando me encuentro con un hermano yo le pregunto, ¿tú tienes el Espíritu Santo? Y se ponen a pensar y a pensar y a pensar y dicen no. ¿Por qué? Porque tienen la idea de que tener el Espíritu Santo, la evidencia o la señal de que lo tienes es que hables en otras lenguas, en otros idiomas, ¿sí? Y le cito esta palabra, le digo, mira, ve, ¿cómo sabes que tú tienes el Espíritu Santo? Porque cuando tú tienes al Espíritu Santo, se va a desatar una guerra entre hacer el bien y hacer el mal, ¿sí? Las personas de afuera, las personas del mundo, no tienen esa lucha, no tienen esa guerra, ¿sí? La persona del fuera del mundo practica el pecado. Como dijo un joven, el pecado es su deporte, ¿sí? La persona de afuera no hay una lucha. La persona vive pecando y pecando y pecando y es una práctica común y continua en él, el pecado. Pero en el cristiano se desata una guerra entre el bien y el mal, ¿sí? Entonces, si en tu vida hay esa guerra entre hacer el bien y hacer el mal, ¿eso es señal de qué cosa? De que tenemos al Espíritu Santo, ¿sí? Porque los incrédulos no tienen esa lucha, pero los cristianos sí lo tienen, ¿sí? Entonces, para poder entender, entonces hay una lucha entre la carne y el Espíritu. Entonces, hermanos, lo que apaga nuestra vida de oración, dice el otro versículo, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño en las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Lo que apaga nuestra vida de oración, según este versículo, es los afanes de esta vida, ¿sí? El engaño en la riqueza. ¿Cómo el engaño en la riqueza? La riqueza nos ofrece seguridad, nos ofrece felicidad, ¿no? Y muchas veces nos lanzamos al engaño en la riqueza y descuidamos nuestra vida espiritual, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esos versículos, lo que apaga nuestra vida de oración es nuestro orgullo, nuestra naturaleza carnal, ¿sí? Los afanes de este siglo. De acuerdo a la palabra de Dios, eso apaga nuestra vida de oración, nuestra conexión con Dios, ¿sí? Y no es el maligno.
Miren lo que dice el otro punto. Falta de dependencia en la oración. Dice ahí, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, hermanos, ¿por qué el orgullo afecta mi vida espiritual, mi comunión con Dios, mi vida de oración? ¿Por qué? Porque el orgullo nos hace creer autosuficientes. El orgullo nos hace creer que confiemos en nuestra propia capacidad y nuestra propia fuerza. Ejemplo, y esto nos pasa a todos, por eso muchas veces no nos damos cuenta. Ejemplo, ¿cuántas personas hemos utilizado los gritos, los insultos, las humillaciones con el fin de cambiar la conducta de la persona? Lo usan los padres con los hijos, ¿no? Y empiezan a gritar, a insultar, ¿sí? A humillar. ¿Con qué fin? De que cambie su conducta, ¿sí? Y esa persona que utiliza los gritos y los insultos, ¿qué está haciendo? Confiando en sí mismo. ¿Ves? ¿Cómo confiamos en nosotros mismos? Por medio de utilizar insultos y gritos. Entonces esa persona, ¿qué va a estar haciendo? Va a utilizar su ira, sus gritos, su humillación para cambiar a la otra persona. Y cuando hace eso, está descansando en sí mismo. ¿Y qué no hace? No busca a Dios, no ora, ¿verdad? ¿Ves? Está poniendo su confianza en sí mismo. Otro ejemplo. Estaba tomando un caldo y la señora que servía decía así, los comensales estaban ahí y ella dijo esto, ¿no? Yo ya soy vieja y a mí ni con cartas me van a conquistar. Mira. ¿Te das cuenta cómo esa persona se jacta y está poniendo su confianza en que ya pasó por ese camino, ya tiene experiencia? ¿Ves? Cómo la persona se jacta o pone su confianza en sí mismo. ¿Ves? Y esa persona, bueno, no es cristiana tampoco, pero una persona que piensa que porque ya pasé por ese camino, ya a mí no me va a pasar esto, ya no me van a engañar, ya no me van a traicionar, está confiando en sí mismo. Y no va a pedir ayuda a Dios, ¿sí? Por eso el orgullo, cuando yo descanso en mi propia fuerza, ¿qué hago? Ya dejo de orar, pues. Porque el orgullo afecta mi vida de oración, ¿sí? Ese día justo visitamos con Iván un centro de rehabilitación y justo había una joven, estaba adelante, y ella me dijo, yo sí sé amar, me dijo. Me causó gracia. Tú sabes amar. ¿Cuántos años tiene? Le digo. 16 años. Y me dijo, yo sí sé amar, me dice. Vamos a ver eso es lo que dices tú, pero vamos a ver lo que dice Dios. Quiero que abran sus Biblias porque ese texto no está en la pantalla. En Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Ahí vamos a leer. Tito capítulo 2, versículo 3 al 4. Tito capítulo 2, versículo 3 al 4. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Dice acá, las ancianas, ¿qué deben hacer? Las ancianas son las personas maduras en la fe. Las personas, mujeres maduras en la fe, ¿cuál es su rol dentro de la iglesia? Enseñar. ¿Y qué tienen que enseñar? Van a enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Tú enseñas a alguien que no sabe, ¿sí? Por ejemplo, yo no sé manejar auto, ¿sí? Yo me puedo acercar a David y le puedo decir que me enseñe, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no sé manejar auto, no sé, ¿ves? Entonces vamos a enseñar a una persona que no sabe. Y cuando esta joven me decía, yo sí sé amar, 16 años, yo sí sé amar, me causó gracia. Eso es lo que dices tú,
Y mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice que las mujeres jóvenes deben ser enseñadas a amar a... Mira, y dice, enséñale a amar a sus maridos y a sus hijos. O sea, no saben ni al marido ni a los hijos. ¿Sí? Y saben una cosa, ustedes se habrán dado cuenta, ya que ya algunos han pasado por este camino, ¿cuánto de las personas ya asumen que saben ser un buen esposo y una buena esposa? Ya lo asumen, ¿verdad? O ya asumen que saben criar a los hijos. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Entonces, nosotros las personas asumimos que sabemos hacer nuestro rol, nuestra función. Pensamos que sabemos. Y ahí estamos cayendo en orgullo, porque no estamos reconociendo. Por lo tanto, esa persona nunca va a buscar que le enseñen, que le instruyan a ser mamá, a ser papá, ¿no? A ser pareja. ¿Se dan cuenta? Entonces, el orgullo nos afecta en nuestra vida espiritual porque hace que pongamos la confianza en nosotros mismos y por lo tanto, como confiamos en nosotros mismos que yo lo puedo resolver, que yo lo puedo solucionar, ¿qué voy a hacer? Ya no voy a orar, pues. Le decía a los hermanos, cada semana tenía que presentar unos informes para el banco y todas las semanas era un estrés para mí. ¿Por qué? Porque no podía reunir a los jóvenes para poder hacer mi informe en el banco porque yo lo reunía, vengan, y venía uno y se cansaba el primero y se iba y venía el otro y me quedaba con uno y para hacer informe con una persona. Y toda la semana era un estrés para mí. Y Dios me hizo ver que yo no solicitaba su ayuda. Todas las semanas agarraba y salía al trabajo a hacer mi informe. Y toda la semana era un estrés para mí. ¿Te das cuenta que yo estaba descansando en mi inteligencia, en mi sabiduría, en mi experiencia? Y nunca le pedí a Dios ayuda en esa área. ¿Ves? No le pedía la ayuda a Dios. Y yo terminaba estresado, terminaba molesto, enojado, porque yo caí en ese pecado. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros, descansamos en nuestra propia fuerza. ¿Sí? Tenemos un problema y en vez de orar, ¿qué hacemos? Estamos pensando cómo resolverlo. ¿Cuál será la salida, la solución? Estamos piense y piense y menos de orar. ¿Sí? ¿Te das cuenta cómo el orgullo nos apaga nuestra vida de oración porque nos hace autosuficientes y pensamos que podemos solucionar nuestros problemas y enfrentar los desafíos de la vida sin buscar a Dios? No. Entonces, por eso el orgullo apaga nuestra vida de oración. Dice acá, vamos al otro punto. Dios resiste al soberbio, dice acá. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Toda persona orgullosa no va a encontrar respuesta de Dios, ¿sí? Cuando estamos en el orgullo, el cielo se nos va a cerrar porque Dios, como dice la canción, ¿no? Dios mira de lejos a la persona orgullosa, ¿sí? Entonces, cuando somos... Y una más, ¿cómo el orgullo impide mi vida de oración? Porque el orgullo hace que confíes en ti y como confías en ti ya dejas de confiar en Dios. ¿Y sabes qué más hace? El orgullo nos lleva a orar de una manera equivocada. Oramos mal, con una motivación incorrecta. El punto número 2 dice, el orgullo impide la respuesta a Dios y porque hay motivaciones incorrectas en la oración. Los que oran para ser vistos por los hombres, hermanos, nosotros tenemos motivación incorrecta. Oramos y pensamos que estamos haciendo bien y no analizamos nuestros corazones. Pregunta, vienen y quieren, ore para que Dios me bendiga mi trabajo, ¿sí? Pero ¿sabes una cosa? Mira, ve, nosotros, es cierto, tenemos que llevar todo a Dios,
pero tenemos que analizar nuestra motivación. Pastor, ore por mi trabajo, ¿sí? Para que Dios me bendiga, Dios me prospere, ¿sí? Y está bien depender porque la bendición lo da Dios. Pero tú tienes que entender que el trabajo, toda cosa debe darle la gloria a Dios y debe buscar el bien del prójimo. Grábate bien, porque esto mismo que te digo se aplica para el trabajo, para la familia, para el matrimonio, para todas las áreas se aplica. Toda cosa que hagamos debe glorificar a Dios y buscar el bien del prójimo. Quiero poner una botica. ¿Y por qué lo quieres hacer? Ah, porque ahí se gana bien. Lo quiero poner frente al hospital. Esa persona está pensando solamente en lo material, en ganar, ¿sí? Justo había puesto un ejemplo. Mira, estos ejemplos. Visité un mercado y me fui a comer y ahí la señora me sirvió la sopa fría, sopa de res. Imagínate comer una sopa fría. Sopa. Me la sirvió fría. Otro caso. Más o menos en el tiempo de la pandemia, en el 2020, caminando porque mi trabajo es visitar negocios, yo me encontré un restaurante que vendían 5 soles el menú. 5. Y a mí me quedó sorprendido en ese tiempo, 5 soles. Yo entré, eran una pareja de esposos cristianos de la tercera edad, ¿sí? De la tercera edad, 5 soles, comí ahí, delicioso, rico la comida, y mira, ve. La primera persona trabaja cocinando y me sirvió la sopa fría. Esa persona está pensando solamente en ganar dinero. No está pensando en los demás. No está pensando si me va a hacer mal esa sopa. La otra persona, la pareja de cristianos, 5 soles el menú, rico, bien servido, 5 soles. Esa persona está glorificando a Dios y está dando un bien a su prójimo. ¿Sí? Entonces, ore por mi trabajo. Tú tienes que entender que si oramos por el trabajo es porque vas a usar tu trabajo, ¿para qué cosa? Para glorificar a Dios y para bendecir a la otra persona. Tu trabajo. ¿Sí? Se busca la gloria de Dios y el bien de la persona. Si se te acerca una persona y dice, me quiero casar contigo, para las hermanas, se suspiran acá, ¿no? Ya, se emocionan ustedes de verdad. Mírame, nosotros, una frase para tu estado, para tu Facebook. La persona orgullosa, hermanos, en su agenda no está el amar, sino el usar. En la agenda del orgulloso no está amar, sino usar. Te lo voy a seguir explicando. Nosotros usamos, todo lo que es objeto se usa. Tú estás en la silla, se compró la silla para usarla. Te compraste zapatos para usarlo. Un celular para usarlo. El orgulloso ve a las personas como si fueran objetos para usar. ¿Sí? Nadie se compra una silla porque amo la silla, porque la quiero servir. No, compramos cosas para usarlas. Y la persona orgullosa usa a las personas. Si tu novio lo corona el orgullo, ese novio te está viendo como la silla, para usarlo nada más. O como el celular que lo usamos. Si tu esposa lo gobierna el orgullo, tu esposa te ve como el celular que guarda en la cartera. Solo para usarlo nada más. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Y no nos damos cuenta. ¿Por qué te quieres? Me quiero casar contigo, Margarita. ¿Por qué? ¿Para usar o para amar?
¿Sí? Los testimonios al final, Rosita, por favor, ¿ya? ¿Sí? Tenemos que ponernos a meditar y a reflexionar cómo es nuestro egoísmo, ¿sí? Y mayormente, muchas personas, decía el pastor Paul Tripp, decía que las personas se casan por egoísmo, ¿sí? Porque se casan pensando en cómo esa persona me va a beneficiar y cómo esa persona me va a hacer un bien a mí, ¿sí? Y lo que nos mueve es el egoísmo, ¿sí? Nos mueve el egoísmo, el orgullo nos mueve, ¿sí? Si preguntamos, a ver, hermana, ¿por qué estás con tu esposo? ¿Para amar o para usarlo? Igual. Debemos reflexionar, hermanos. Mírenme, pastor, ore por mi matrimonio. Pero tú tienes que tener en cuenta, ya, yo voy a orar por tu matrimonio, pero yo voy a orar y el fin de la oración es ¿qué cosa? Glorificar a Dios y ¿qué cosa? Y bendecir a la otra persona. Porque, a ver, ¿qué pensamiento hay en la persona? A ver, de que oremos por el matrimonio. Pónganse a pensar, hermanos. Cuando la gente viene a pedir oración por su matrimonio, quiero que ore por mi matrimonio, por mi esposo, por mi vida amorosa, quiero que ore. ¿Y qué está pensando esa persona cuando la persona el pastor va a orar por ese matrimonio? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? Tenemos un corazón egoísta, voy a pedir oración por mi matrimonio para que mi esposo me diga que me ama. Sí. O sea, ore por mi matrimonio, porque igual la gente, mira, ve, si tú pones a pensar, nosotros seguimos la corriente del mundo, ¿sí? Afuera, la gente quiere los amarres y todo lo demás, ¿sí? Y la gente está pensando, ¿sí? La gente está pensando en qué cosa, en que esa persona lo ame, en que esa persona lo sirva, lo atienda. Igual, podemos venir a la iglesia y pedir oración por el matrimonio, por el cónyuge, teniendo el mismo pensamiento de que mi esposo cambie, me trate mejor, sea cariñoso, sea detallista, ¿ves? Pero la oración debe ser ¿qué cosa? Si oramos por los matrimonios es para que le dé la gloria a Dios y para bendecir a la otra persona, ¿sí? Oramos por el matrimonio para que tú reflejes el carácter de Cristo en tu matrimonio. Oramos por los matrimonios para qué cosa? Para que Dios te dé gracia y favor para hacer el bien a esa persona. Estamos entendiendo, hermanos, que cuando oramos por el matrimonio es para la gloria de Dios y para el bien de la persona. El trabajo para la gloria de Dios y para el bien de la persona. ¿Sí? Pero muchas veces nosotros el trabajo lo vemos solamente con el fin de qué cosa? De ganar dinero. No con el fin de que quiero, por medio de este trabajo, glorificar a Dios y bendecir a mi prójimo. Estaba ahí en la sierra, tomé una moto, fui a recoger una encomienda de la agencia y cogí la moto y le digo, ¿cuánto me cobras hasta la avenida 10 de julio? 4 soles, pero si está cerca, le digo. No, así está el pasaje. Otro día cogí otra moto, ¿cuánto me cobras al terminal? 3 soles. Y conversando con el mototaxista me decía, todas las carreras lo que es centro son 3 soles. Y el que me cobró 4, la gente estaba en el centro, el hospedaje donde me quedaba estaba en el centro y me cobró 4. Uno trabaja por esto, el otro trabaja y da gloria a Dios y da un bien a la persona. ¿Sí? Porque si tenemos un trabajo, ¿es para qué cosa? Para la gloria de Dios y qué cosa? Para el bien del prójimo. Muchas veces los hermanos desconocemos ese propósito. ¿Para qué te casas? Para la gloria de Dios y porque quiero bendecir a la otra persona. ¿Sí? ¿Por qué quieres estudiar esta carrera? Ingeniería. No, porque ahí pagan bien. ¿Ves? ¿Te das cuenta?
Ustedes que tienen hijos, ustedes deben criarle bajo el concepto de Dios. Si Dios te permite estudiar, hijo, esta carrera es para la gloria de Él y para que con esa carrera tú bendigas a otras personas. ¿Ves? Ese es el propósito de todas las cosas. ¿Sí? ¿Te das cuenta? ¿Por qué tienes hijos? Es para la gloria de Dios y para que tú lo bendigas. Pero, mírenme, ¿cómo puede haber cosas egoístas? Mírame, un esposo puede pedir oración para que Dios lo libre de la tentación, de la traición, de la infidelidad. Pero mírenme, un esposo puede decir, ore porque quiero mantener los votos de fidelidad en mi matrimonio. Pero la pregunta es, analiza tu motivación, porque una motivación puede ser porque quiero agradar a Dios y la otra motivación es que quiero que Dios me guarde ese pecado, porque si yo caigo en ese pecado, ¿qué dirá la gente de mí? La gente ya no me va a tener en alta estima. ¿Ves? Uno es la intención de mi reputación y el otro tiene el objetivo de que quiero agradar a Dios. Con mi matrimonio quiero mostrarle al mundo que se puede ser fiel con la ayuda de Dios. ¿Sí? Pero la otra persona está pidiendo que Dios lo guarde por su reputación. ¿Están captando el ejemplo? Es algo bueno, pero se convierte en malo cuando está de por medio el egoísmo, el orgullo. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Entonces, hermanos, igual, ¿no? Con el trabajo, ¿no? ¿Por qué quieres estudiar esta carrera? Eso lo dije en la mañana. Mira, ve, ¿por qué quieres darle educación a tus hijos? ¿Para la gloria de Dios y para que tu hijo sirva a la sociedad con su carrera? ¿O quieres educarlo a tus hijos para que una vez que sean ingenieros, doctores, abogados y digan, mira a mi hijo ingeniero, mira a mi hijo abogado? Porque tú puedes darles estudio a tus hijos, pero no tener en mente la gloria de Dios y que tu hijo bendiga con su profesión la sociedad. Te puedes ir por este camino de hacerlo profesional para que te exalten, para que te reconozcan, ¿sí? ¿Ves? Muchos de los cristianos, en mi tiempo de mi vida cristiana, no me enseñaron que todo debe ser, como dice la Biblia, y todo lo que hagamos para la gloria de Dios. Estas cosas que estoy predicando son cosas que recién he ido aprendiendo. Pero mira para atrás, ¿cuál era mi motivación para orar? Bendice mi trabajo, ¿para qué? Para tener más dinero, para tener esto, lo otro, ¿ves? Pero no tenía, Señor, dame gracia y favor y ayuda en mi trabajo, porque con mi trabajo quiero ayudar a mucha gente. Y con mi trabajo quiero glorificarte a ti. ¿Sí? ¿Ves? No tienen en mente muchos la gloria de Dios. Y los matrimonios no tienen en mente la gloria de Dios y el bien de la otra persona. Y por el orgullo de nuestro corazón, ¿qué hacemos? No amamos, sino usamos a las personas. ¿Ves? Imagínate, como dice acá, las mujeres enseñan a amar a sus hijos. ¿Por qué? Porque sabes una cosa, tu orgullo te puede llevar a usar a tus hijos para tu reconocimiento y tu alabanza. ¿No? ¿Ves? Cuando se porta bien, ¿qué dice? No salió la mamá. ¿No? Y cuando se porta mal, te estimamos al final. ¿Ves? Ahí te estoy poniendo un ejemplo de cómo usamos a los hijos para nuestro reconocimiento. Ese es un ejemplo práctico. Sale inteligencia, tiene buena conducta, agarra, me salió a mí. ¿Sí? Se porta mal, todo eso, al papá. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Un ejemplo tan sencillo que se ve, usas a los hijos para tu reconocimiento. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Nosotros
Si nos corona el orgullo, eso vamos a hacer. Usar a las personas, a tu cónyuge ahí en tu trabajo, o sea, vas a utilizarlas, ¿sí? Para ponernos a reflexionar y a meditar en estas cosas. No. El otro punto dice acá, falta de alineación con la voluntad de Dios. La oración eficaz se alinea con su voluntad. La persona orgullosa quiere hacer su voluntad, no quiere hacer la de Dios. ¿Sí? La persona orgullosa siempre quiere hacer su voluntad. Hermanos, a veces hay que analizar, ¿no? Justo no sé qué estaba cantando y de verdad hay que analizarlo todo, de verdad, porque muchas veces nos equivocamos, hermanos. Y acá que están ustedes recién empezando, si no sabemos la Biblia vamos a orar mal. Yo he escuchado oraciones y de repente ya yo he orado, ¿no? Yo también he hecho estas oraciones. ¿Ya? Justo estaba allá en mi familiar, allá en Trujillo, yo le dije, tía, le voy a decir algo, le digo a mi tía, ¿no? Porque usted me cae bien, se lo voy a decir. Cuando usted dice, Dios toma control, y yo le digo, ¿sabe una cosa, tía? Yo le hago una pregunta. Las preguntas es para hacer reflexionar, para hacer pensar. Le dije a mi tía, tía, si usted dice Dios toma control, yo le hice una pregunta. ¿Cuándo Dios perdió el control? ¿Cuándo Dios lo perdió? Dios está en control. El gozo del Señor es mi fortaleza, ¿verdad? ¿Sabes cuándo vas a tener ese gozo y ese gozo va a ser tu fortaleza? Cuando tú entiendas que Dios está al control de tu vida. Pero cuando tú piensas que tu vida está fuera de control, la ansiedad y la preocupación te van a gobernar. Y tú debes entender que Dios está al control de todas las cosas y que aunque la embarcación de tu vida parezca que se hunda por las tormentas de la vida, Dios no se adormece ni se duerme. Y podemos dormir en paz sabiendo que hay un Dios que está despierto. Y Dios siempre tiene el control. Ahora, Señor, toma el control. ¿Cuándo lo ha perdido? ¿Qué expresa eso? Ignorancia de la soberanía de Dios. ¿Sí? Dios no perdió el control. ¿No? ¿Te das cuenta? Dios apresura los pasos de mis hermanos. Esta oración no la hemos hecho. A mi hermana yo la está ofendiendo. La hermana yo la apresura los pasos de mis hermanos, ¿no? No orado para que vengan más temprano los demás hermanos. Es una oración equivocada. Agárrate. ¿Sabes cómo debemos orar? Señor, dale sabiduría a mis hermanos para que sepan administrar su tiempo y puedan llegar a tiempo. ¿Ves? Necesitamos analizar, reflexionar, ponernos a pensar. ¿Sí? ¿Sí? Necesitamos pensar, analizar. ¿Te das cuenta? Entonces nosotros necesitamos que cada día, nosotros necesitamos la palabra de Dios. ¿No? Entonces el orgullo apaga mi vida de oración porque me crea autosuficiente y el orgullo me hace orar de una manera equivocada. Porque una persona orgullosa siempre va a orar para su interés, para su beneficio. Esa persona nunca va a recibir las respuestas de Dios a su oración, porque está orando de una manera egoísta, interesada. ¿No? ¿Y qué va a decir? Dios es malo, Dios no me escucha, por las puras estoy en la iglesia. No se da cuenta que el malo no es Dios, el malo es la persona, que hay egoísmo en su corazón. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Cuando leía sobre el orgullo, dijo este joven que escribe el artículo, si tú no oras para que Dios te ayude a vencer tu orgullo, tú estás cayendo ya en pecado de orgullo. Yo no oraba, Señor, ayúdame a vencer mi orgullo. ¿Por qué? Porque asumía que era humilde. Y como soy humilde, yo no voy a orar, pues. Que me ayude a vencer mi orgullo, mi egoísmo. No voy a orar. ¿Sí?
una más para mí, porque me caen bien, de verdad, porque los estimo. Para el Estado. Miren, ve. Cuando tú te pones a leer la Biblia, a orar, Dios te vuelve una persona entendida. Dios te vuelve una persona entendida y sabia. Conversamos ayer con mi hermana Yola y me da gusto que viene aprendiendo la palabra de Dios. Ese día que hablé sobre el ídolo del amor y fue edificante para mí porque empecé a entender más cosas. Yo le dije a la hermana Yola, le digo, con lo que prediqué ese día, Dios me hizo entender que ninguna persona me va a hacer feliz. Que solamente en Dios voy a encontrar la felicidad. Y si yo busco la felicidad en una mujer, nunca la voy a encontrar y yo a esa persona la voy a afligir con mis palabras, con mi comportamiento. Hazme feliz, da sentido a mi vida, propósito. ¿Por qué? Porque he hecho de la persona mi religión, mi Dios. Y ninguna persona me va a poder hacer feliz a mí, solamente Dios. ¿Sí? Solamente Dios. Y Dios te da la sabiduría para poder tener los lentes de Dios y ver las cosas. ¿Sí? La sabiduría de Dios. ¿No? Entonces nosotros necesitamos la palabra de Dios. Yo le decía, Señor, ayúdame a vencer mi egoísmo. Y Dios me enseñó esto. Cristian, el egoísmo no solamente se vence orando. El egoísmo se vence sirviendo. Si tú oras, ayúdame a vencer mi orgullo, mi egoísmo, y tú piensas que solamente es con orar, tú tienes que servir. ¿Sí? Porque a veces pensamos, ya oré, ya le pedí a Dios. Es como por decir, si tú oras, quiero ser un cónyuge conforme al corazón de Dios. Y tú piensas que con orar, tú tienes que ponerte a leer, tú tienes que pedir consejo a otras personas, a otros hombres, para que puedas ir por ese camino. Porque si tú oras y no haces lo otro, te estás engañando a ti mismo, creyendo que estás haciendo bien. No. Es como la hermana Yola me comentó una vez, yo le pedí a Dios que quiero ser sabia. Y oraba, quiero ser sabia. Y Dios le hizo entender, pero si no lees mi palabra, ¿cómo vas a ser sabia? Quieren ser sabios, pero si no lees, no meditas, no reflexionas, no te pones, como dice la Biblia, el que anda con sabios aprenderá a pensar. El que anda con sabios se volverá sabio. ¿Ves? Yo le digo, Señor, ayúdame a aprovechar mi tiempo. Y Dios me hizo entender, Cristian, pero si tú no planificas, si no te organizas, no haces una agenda, ¿cómo vas a administrar tu tiempo? ¿Cómo vas a aprovechar tu tiempo? Pero pensando que con orar me engaño a mí mismo, pensando que sí quiero aprovechar mi tiempo. Y me engañé a mí mismo porque creí que sí quiero, pero si no hago una agenda o no planifico, mentira que quiero aprovechar mi tiempo. La gente dice, Señor, sáname. Y es cierto que Dios sana sobrenaturalmente, ¿sí? Acá creemos en el poder de Dios, que Dios sana, cura, hace esas cosas. Como le dije a una señora, ya oraba por su hijo, estaba enfermo y estaba con fiebre. ¿Ya oró? Sí. ¿Se sanó? No. Llévalo al médico, pues le digo. Lo práctico, pues también. Hay que utilizar el razonamiento, el entendimiento, ¿sí? De verdad. Y a veces eso nos falta, crecer en entendimiento, hermanos. Dice acá, la solución para combatir este orgullo en nuestro corazón que apaga nuestra vida de oración es un corazón humilde. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hermanos, si soy orgulloso voy a orar mal. ¿Por qué? Porque voy a orar para mis intereses. ¿Cómo venzo eso? Siendo humilde, pues. ¿Sí? El orgulloso, ¿cómo orar?
cambia a mi esposa, porque ella es la fregada. La persona humilde va a decir, cámbiame a mí. ¿Sí? ¿Ves? La persona humilde va a decir, cámbiame a mí. Va a reconocer que él necesita la gracia de Dios. Pero el orgullo está orando por la otra persona que cambie. ¿Sí? Pide oración, ore por mi esposa. ¿Ves? ¿Ves? Y la claridad, vamos a orar más bien por ti, para que tú reflejes a Cristo en tu vida, ¿sí? De tal manera que eso le traiga gloria a Dios, ¿sí? ¿Ves? Y a veces hay pedidos de oración que mayormente están enfocados en ser egoístas, en pensar solamente en nosotros, en nuestro interés. Y no tenemos el pensamiento que para la gloria de Dios y porque estoy pensando en mi prójimo. ¿Sí? Entonces, hermanos, necesitamos un corazón humilde para poder vencer este tipo de pecado. Número 2, separado de mí, nada podéis hacer. Reconocer nuestra dependencia de Dios. La gente vive tan engañada, hermanos. Conocí a una señora que me decía, yo no entiendo, me dice. Si Dios quiere que tengamos una familia, un hogar. Lo poco que yo he entendido, hermanos, y ustedes de repente me darán razón, me doy cuenta que la mujer anhela tener un hogar, una familia, mamá, papá, hijos. Quiere un hogar bonito. Y la señora decía, yo no entiendo, si Dios quiere que tengamos un hogar, una familia, yo no entiendo, porque tenía problemas en su relación. Pero ponte a pensar, mira, la gente vive haciéndose preguntas, pero ¿cómo vas a pedir que Dios bendiga tu hogar, tu matrimonio, si vives con un marido ajeno? Y luego se pregunta, ¿y por qué no tengo una bonita familia? Así están las personas, hermanos. Se preguntan por qué no pueden tener un hogar feliz. Pero ¿cómo vas a preguntan? Así está la gente, hermanos. Quieren tener un hogar feliz, pero con marido ajeno. Y están preguntándose el por qué no lo tiene, el por qué Dios no les ayuda. Así está la gente. ¿Ves? Conocí a un señor que le predicaba ahí en el taxi. Bueno, fue colectivo, pero al final me llevó solito hasta Chiclayo. Y empecé a predicar, le digo, dame tu número, le digo. Y él me dijo, no tengo celular, me dice. Y me dio el número de su suegra. Ya le digo, para visitarte a tu casa, le digo. Llamé, me contestó la suegra y yo pregunté por él. Señora, buenos días, ¿está fulano de tal? Y ¿sabes qué me dijo la suegra? Él no vive acá. Y yo le estaba preguntando, ¿y no sabe dónde lo puedo ubicar? ¿Tú crees que me colgó el teléfono? Me colgó el teléfono y luego por circunstancias, una hermana me dijo, yo conozco a su esposa de ese señor, me dijo. Sí, le digo, pásame su número, le digo. Llamé, me contestó la señora, le digo, señora, buenos días, ¿se encuentra su esposo? No, está trabajando. Mi esposo es bien trabajador, decía. O sea, me estaba diciendo, no está porque es bien trabajador mi esposo, me dijo. ¿Y sabes qué me dijo luego? Me dijo, yo no entiendo si el amor y el amor. O sea, me estaba dando a entender que no estaba marchando bien su relación con su esposo. Porque me hablaba del amor. Y si hay amor, entonces todo bonito. Yo le dije a la señora, justamente por eso quiero visitar su casa. Porque la Biblia dice que Dios es amor. Y si no hay Dios en su matrimonio, tampoco hay amor. ¿Sí? Y nosotros necesitamos conocer a Dios. ¿Sí? Separado de mí, nada pueden hacer. Separado de Dios, somos inútiles en el amor. Separado de Dios, no podemos hacer nada. Nosotros necesitamos, aprendamos de Salomón, cuando Dios se le apareció en sueño, le dijo, pídeme lo que quieras. Y Salomón dijo, dame sabiduría. Y en una versión decía, dame sabiduría porque yo soy un niño, no sé ni entrar ni salir. Y dame sabiduría para poder gobernar a tu pueblo. ¿Ves? Se presentó como una persona
que no puede hacer su trabajo. ¿Sí? Señor, dame gracia para poder amar con la gracia tuya. ¿Sí? ¿Ves? Y nosotros necesitamos eso, ¿no? Nosotros necesitamos eso. Dice el otro punto, seguir el ejemplo de Cristo. Cristo se humilló a sí mismo, Filipenses 2, del 5 al 8. El Hijo de Dios le dijo a su Padre, aparta de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad. El Hijo de Dios diciendo, no se haga mi voluntad. ¿Sí? Nosotros así debemos cerrar nuestra oración. Quiero tener esta casa, Señor, y algunos lo quiero. Te expreso mi deseo, que me gusta, que me agrada, pero hágase tu voluntad. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Hágase la voluntad de Dios. ¿No? Entonces, hermanos, el ejemplo de Cristo es seguir su modelo de humillarnos y decirle a Dios, ¿qué cosa? Que se haga su voluntad. ¿Sí? Porque la aflicción, el orgulloso, sus oraciones son egoístas y por lo tanto no tendrán esa respuesta positiva de Dios. Y una vez leyendo la Biblia me encontré con ese versículo y yo dije, ya entendí ya por qué Dios no me contesta mis oraciones. Dije, ya entendí ya, estoy orgulloso. Leyendo la Biblia, ¿sí? Ya entendí ya. ¿Ves? Señor, fortaléceme, porque fortaléceme para hacer hoy tu voluntad, Señor. Y debilítame para hacer la mía. ¿Sí? Pedir la fortaleza para hacer tus planes. Hoy quiero hacer tus planes, fortaléceme, guíame, ayúdame. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Entonces, hermanos, nosotros necesitamos entender cómo el egoísmo o el orgullo termina afectando nuestra vida espiritual, porque nos vuelve autosuficientes. ¿Sí? La hermana Yola ha aprendido, gracias. Siempre dar las gracias. ¿Por qué? Porque cuando doy gracias me estoy humillando y estoy reconociendo que mi vida lo está dirigiendo Dios. Pero cuando yo me quejo, me estoy rebelando contra el Dios soberano. ¿Sí? Y dar gracias es una forma de humillarse ante Dios. ¿Sí? Señor, gracias, porque tú has escrito este capítulo de mi vida, ¿no? Entonces, conversamos ayer con mi hermana Yola, ¿es el plan de Dios? Mi amigo me decía, ¿y tú, Cristian, ya tienes tus hijos? No, le digo, Dios es sabio, le digo. No, tú no quieres gastar, me dice. Le digo, Dios es sabio. Dios es sabio. Y yo debo descansar en que Él ya, esos capítulos ya lo ha escrito en mi vida. Y solamente, Señor, guíame, ¿no? Encamina mis pasos. Porque mis pasos se tuercen. ¿Sí? Nosotros necesitamos reconocer que nuestra vida ha sido escrita por Dios. Cada capítulo. Y cuando me toque pasar por ese camino de valle de muertes, Dios ha escrito. Y Dios ha escrito en su palabra, aunque ande en valle de sombras, yo voy a estar contigo. ¿Sí? ¿Ves? Hermanos, no quiero ponerme sentimental, las personas nos van a dejar. Maldito el que confía en los hombres. Todas las personas te van a fallar, te van a desilusionar. Todas las personas, aunque sean cristianos, hasta yo, te van a fallar. Yo pasé por un problema recién convertido, recién dando mis primeros pasos en la vida cristiana. Y empecé a tener una aflicción. Me fui al pastor y el pastor me dijo, ya vamos a orar, me dijo. Y nos agarramos a conversar, terminamos de conversar y me dice, chao, Cristian. Y ya no oramos ya. Y ya mal me puse. Y él me dijo que iba a orar conmigo. Yo quería orar, que alguien esté a mi lado orando conmigo. Él me dijo, vamos a orar, Cristian. Conversamos.
Me dijo, ya, chao, Cristian. Y ya no oramos, ya. Yo me puse mal todavía. Las personas siempre te van a fallar. ¿No? Pero Dios no. ¿Sí? No. Entonces, hermanos, como dice este autor, el orgullo debe morir en ti o nada del cielo puede vivir en ti. Necesitamos cada día humillarnos y reconocer, recordar esto. Si vas a orar, ten en cuenta la gloria de Dios y el bien de tu prójimo. Quiero orar por mi matrimonio, la gloria de Dios y por... Quieres bendecir a la persona. Y recuerda esto, si nos domina el orgullo, vamos a usar a las personas y no amar. Y lo vamos a usar como la silla que tenemos ahí o como los zapatos que nos ponemos. Así vamos a ver a las personas como objetos para usar. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a poner de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, y vengo ante ti también a reconocer, Señor, mi pecado, Señor. Porque reconozco que muchas veces soy movido en buscar mis intereses, mi propio beneficio, en todas las áreas, Señor, de mi vida, Señor. Pero gracias porque tu palabra me ha hecho ver y me corrige y endereza mis pasos, Señor. Ayúdame a buscar tu gloria y el bien de mi prójimo, Señor. Ayúdame a interesarme por los demás, a buscar el bien de tu pueblo, Señor. Y que todas las cosas, Dios mío, como nos has enseñado, deben ser con esa motivación, la gloria tuya y el bien de los demás, Señor. Porque para eso hemos venido a este mundo, Señor, para glorificarte y servir a nuestro prójimo, Señor. Gracias por este tiempo de tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra, Dios mío, nos transforma, nos corrige, Señor. Gracias por este tiempo. Muchas gracias, maravilloso Dios, por tu palabra, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la alabanza, Señor. Gloria a Dios. Ahí como estamos, vamos orando por las ofrendas y para dar por terminado este servicio. Señor, oramos para que tú, Dios mío, bendigas los trabajos de mis hermanos y que también recuerden que los trabajos que tienen es para la gloria tuya y para bendecir a toda persona, Dios mío, que nos encontremos, Señor. Bendice los trabajos, ayuda a mis hermanos a reflejar a Cristo en sus trabajos y lleva con bien a cada uno de ellos a sus hogares, cuídalos y guárdalos, Señor, y fortalece nuestras vidas para en el resto de horas que quedan hacer tu voluntad, hacer tus propósitos y tus planes, Señor. Gracias por este momento, por este tiempo, Señor. A ti sea toda la gloria y la alabanza, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Estamos despedidos, hermanos. Salúdense. Dios les bendiga, hermanos. Es que le bendiga su presencia.